Se han liberado y ya están disponibles ahora nuevos temas para Windows 10 y aprende a cómo personalizar y transformar de Windows 10 al look similar de macOS Big Sur. Sí, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos nuevamente a un video de personalización aplicando ya la transformación completa de Windows 10, todo el cambio, todo el look. Así es que ahora en esta ocasión va a ser el cambio similar a macOS Big Sur, pero antes es importante destacar, claro que sí, que en la página de DeviantArt ya se han actualizado y ya están disponibles ahora nuevos temas. Como usted estará viendo ahí, una recopilación de ciertos temas que ya están totalmente disponibles. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Los pasos son similar a lo que es este video y a varios videos que ya he publicado donde puedes aplicar la personalización a lo que es el explorador de archivos, todo el cambio de iconos. Como tal, estará la lista de reproducción abajo en descripción, pero también los enlaces, los vínculos a DeviantArt y también los materiales que estaré ocupando para este video. Por lo tanto, ya están disponibles nuevos temas ahí en el sitio oficial de DeviantArt, donde siempre encontrarás toda clase de temas indispensables para ciertas builds en específico. Y en esta ocasión vamos a personalizar Windows 10, a transformarlo de manera muy similar a macOS Big Sur. Así es que quédate en este video. Como tal, ya estoy directamente acá. Los archivos que vamos a necesitar de primera mano lo vas a estar encontrando abajo en la descripción, tanto los repositorios oficiales como lo que es el archivo directamente donde contengo, pues donde alberga todos los materiales indispensables, van a estar también abajo en descripción. De primera mano vamos a hacer lo elemental, punto de restauración, lo fundamental por si queremos regresar nuevamente. Ahí con tan solo un clic vamos a darle aquí. Una vez que ya los hayas obtenido, llámese, aquí tenemos ya creado el punto de restauración. Una vez que ya los hayas obtenido los archivos, llámese porque directamente los estás obteniendo por medio de lo que es el repositorio oficial, o si obtuviste lo que es la carpeta. Vamos a copiarla aquí en disco local C. Aquí lo tengo. Ahora bien, vamos a de primera mano comenzar con este tutorial porque seguramente va a ser un poco largo. Así es que vamos ya primero que nada con extraer de primera mano lo que es el archivo llamado Big Sur, toda esta suite. Vamos a darle aquí en extraer. Vamos a esperar un poco. Aquí lo que es, ojo, este suite de Big Sur. Vamos a darle aquí en la parte de temas, ojo, en Things Bar, vamos a darle aquí. Y ahora bien, vamos a copiar todo esto, todos estos temas, vamos a copiarlo a la ruta que ya sabemos de siempre de lleno, que obviamente, pues claro que sí, es equipo, disco local C, vamos a ver, disco local C, a lo que es Windows y a lo que es la parte de Resource. Vamos a darle aquí en temas, vamos a darle aquí en pegar. Bien, una vez que ya se haya pegado completamente, vamos a regresarnos a la carpeta que tenemos acá. Vamos a ubicarnos en el archivo llamado el archivo de TeamTool. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí en siguiente. Ok, acá lo tenemos. Una vez abierto lo que es Security 10, vamos a darle clic aquí en Big Sur Date. Hay que darle aquí en Patch y aplicar. Vamos a darle clic, vamos a darle aquí en que sí. Vamos a esperar un poco. Una vez aplicado ese cambio, vamos a darle aquí en cerrar. Ahora sí, vamos a irnos directamente a lo que es aplicar lo que es este background, que por ejemplo está acá. Vamos a darle clic, vamos a darle acá en aplicar, establecer como fondo de escritorio. Vamos a ver, por ejemplo, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a nuevamente regresarnos a la carpeta. Luego, después de haber cambiado lo que es el fondo de pantalla, sí, prácticamente suena un poco absurdo esto, pero vamos a ir directamente aquí a lo que es el archivo. Otro archivo indispensable es el archivo 7-WIT. Vamos a darle aquí en extraer este archivo para aplicar el cambio de iconos. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí clic, cambiar nombre. Vamos a tener que darle aquí un exe aquí del cual escribir .exe. Vamos a darle aquí sí, vamos a ejecutar la herramienta. Vamos a darle aquí en que sí. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a darle aquí en que sí. Ok, mira, ahí tal cual lo tenemos. Ahora bien, vamos a ubicarnos en esta parte porque es indispensable localizar, ojo, lo siguiente. En la parte del archivo Mappath y Content, bueno, vamos a extraer estos archivos. En la parte de la carpeta Mappath y Content, bueno, hay que ubicarnos en esta parte. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a este archivo le vamos a dar aquí en cambiar nombre. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar prácticamente toda esta parte. Vamos a darle clic acá hasta eliminar antes del Z. Vamos a darle un Enter, vamos a darle aquí en que sí. Bien, dicho eso, vamos a regresar nuevamente a nuestro programa que tenemos aquí para aplicar el cambio de iconos. Vamos a darle aquí en añadir un custom pack. Vamos a ubicarnos en donde lo tenemos directamente acá en disco local C, los archivos de tema, aquí lo que es Mappath y Content y lo que es este archivo. Vamos a darle aquí en abrir.
Vamos a esperar a que cargue tal cual. Aquí tal cual lo tenemos, pero antes es importante darle aquí crear un punto de restauración, que no nos los haga porque ya lo hicimos. Vamos a darle aquí en guardar y vamos a darle aquí iniciar lo que es el parcheo. Vamos a darle aquí en que sí. Vamos a esperar ahora un poco. Este proceso puede ser un poco tardado, ojo en aplicar esos temas, así es que vamos a esperar. Ok, vamos ya, cuando haya finalizado vamos a darle aquí en que sí. Empieza a reiniciar, así es que vamos a esperar un poco. Socio 1, ok, ya fíjate que hay tal cual, ya en efecto ha estado ya como tal ahí cambiando algunos de los iconos para que se parezca similar a lo que es macOS, así es que vamos allá. Vamos a ubicarnos, mira, aquí tal cual ya los tengo. Tiene un problema, ojo, sí tiene un problema lo que es el patch, el del explorador, porque no me ha cambiado acá tal cual, pero voy a corregirlo tal cual. Si hay una actualización nueva voy a estar obviamente advirtiéndola abajo en la descripción, pero tal cual me tenía que cambiar lo que son estos botones, pero ya tal cual lo tengo aquí. Mira, por ejemplo, tengo acá tal cual como si fuese lo que es macOS Big Sur. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues como he dicho, obviamente no me ha modificado lo que son los botones. Probablemente sea un error que también te pueda ocasionar a ti. Podemos instalar también lo que es un Patcher, así es que vamos allá. Vamos a darle directamente clic aquí. Vamos a ver si con este método funciona. Así es que no perdemos nada con intentarlo. Así es que vamos allá, nos está reiniciando lo que es la computadora. Este es otro método opcional, totalmente complementario en el caso de que no te haya aplicado lo que es el tema, que tengas problemas ahí con el Security Tema Patcher. Así es que vamos allá, vamos a darle aquí en siguiente, vamos a reiniciar. Aplicado eso vamos a irnos a personalizar. Vamos ahora a cambiar el tema aquí, vamos a darle clic aquí. Vamos a ubicarnos nuevamente en lo que es Big Sur Date. Vamos allá. Bien, pues tal cual ya he aplicado lo que es ese otro método totalmente alterno. Mira, por ejemplo, si no te funciona el primero, aquí tienes este. Obviamente ya me ha cambiado, como he dicho, lo que son pues los botones. Ya está pareciéndose aún más a macOS. Así es que es otra alternativa. Te la voy a estar dejando abajo en la descripción para que instales directamente lo que es ese programa tal cual. Ahí te lo estaré dejando, lo que es el Update Patcher, también otro alternativo. Y ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente a nuestro archivo de temas. Ahora vamos a instalar lo que es el Remitir. Vamos a darle clic aquí. Claro que sí, un viejo ya muy conocido. Vamos a darle la instalación estándar. Vamos a darle aquí que sí. Vamos a esperar a que extraiga todo. Obviamente, vamos a darle aquí en terminar. Y mira, ya se está pareciendo un poco más a lo que es, pues claro que sí, macOS. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí. Acá, vamos a darle aquí para que obviamente pues claro que sí no esté interfiriendo mucho esos widgets. Ahora bien, vamos a ubicarnos en la parte donde tengo pues BitSur, los Remitir. Aquí vamos a darle extraer. Ok, una vez extraído vamos a darle clic aquí, vamos a darle clic aquí en lo que es claro que sí BitSur. Vamos allá, todo aquí, vamos a darle a instalar, vamos a esperar un poco, vamos a ver lo que es el cambio. Y mira, ya tal cual lo tenemos aquí. Vamos a darle aquí en que no vamos a aplicar lo que es este tema. Vamos a darle aquí. Y ya mira, ahí lo tenemos tal cual. Obviamente hay que cambiar lo que es el fondo de pantalla porque ese no nos gusta. Y queremos que se parezca a macOS Big Sur. Vamos a darle aquí. Ahora sí ya lo tenemos ahí tal cual. Mira, ahí ya se está apareciendo correctamente a macOS. Ahora bien, vamos a instalar lo que es el DOT. Vamos a darle clic aquí en extraer en Nexus. Bien, vamos a ir personalizando esto. Sin duda va a ser un video un poco largo, pero quiero que quede bien. Obviamente si hay algún error ahí en el video voy a estar denotándolo ahí, la corrección ahí tal cual. Porque por ejemplo viste que por ejemplo no aparecían los botones, no, ya lo hemos corregido. Te puede llegar a aparecer lo que es ese error. Así es que ya tienes la alternativa, la solución para aplicar otro tema ya, a otro parche, perdón, a lo que es el tema para que se instale correctamente. Bien, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí finalizar. Mira, vamos a darle clic acá. Mira, ahí tal cual lo tengo, pero yo no quiero que se vea, así es que voy a eliminar eso. Ahora vamos a volver porque existe una parte donde teníamos esta parte de esta suite. Vamos a ubicar acá, vamos a ubicar lo que es el DOT y en la parte de Big Sur Lite, que es lo más recomendable. Mira, ahí tengo otro, por ejemplo. Bien, aquí qué es lo que vamos a hacer, simple y sencillo. Vamos a abrir nuevamente lo que es el explorador porque vamos a ubicarnos en la carpeta de documentos. En la carpeta de documentos, ojo de sacar lo siguiente. Vamos a ubicarnos en la carpeta de WinSet. Ojo porque aquí en la carpeta de WinSet vamos a ubicar donde dice la carpeta de Nexus y en la carpeta de Nexus donde dice Background. Ok, en la carpeta de Background, ¿qué es lo que vamos a hacer? Arrastrar, copiar simplemente la carpeta de BitSur y vamos a regresarnos porque en la parte de indicadores
vamos a copiar tal cual los que tenemos acá. Vamos a darle clic aquí, ya tal cual se arrastran ahí tal cual. Y bueno, acá por ejemplo es la preferencia del DOT. Ahora bien, vamos a modificar lo que es el DOT. Para ello voy a minimizar esto. Una vez abierto lo que es la imagen, básicamente nos vamos a ubicar en las preferencias de esta imagen, porque obviamente esto es lo que nos importa. Esto mismo, vamos a darle clic aquí en Nexus. Nos vamos a ubicar en la parte de temas y ojo, en la parte de temas vamos a seleccionar la que es Big Sur. Vamos a darle aquí en aplicar y una vez aplicado vamos a irnos en la parte de apariencia. En la parte de apariencia es tal cual lo que es la imagen, así es que hay que calcar tal cual lo que es la imagen, todo de igual, así es que voy a acelerar lo que es este proceso. Luego, después de haber aplicado lo que es estos cambios, vamos a darle aquí en aceptar. Aquí tal cual en aplicar y aceptar, vamos a darle aquí en aceptar, vamos a cerrar tal cual esto. Ya tenemos prácticamente ahí más avanzado lo que es, claro que sí, este tema. Vamos a darle clic aquí, vamos a darle en la posición porque vamos a ubicar en la parte de abajo. Ahora vamos con el taskbar, así es que vamos allá, porque lo recomendable, vamos a observar aquí lo que es el taskbar. Vamos a darle clic acá, que se empieza a instalar. Vamos a darle clic aquí, que se instale correctamente, porque hay que aplicar lo que es el botón, claro que sí, de macOS. Vamos a la configuración del taskbar, claro que sí. Vamos a ubicarnos acá, vamos a añadir lo que es el icono. Para ello vamos a ubicarnos nuevamente en la carpeta, porque aquí donde tenemos nuestros archivos prácticamente nos vamos a ubicar nuevamente a la suite. Vamos a ubicar aquí en los Start Odds, vamos a observar, vamos a darle clic aquí, vamos a darle clic aquí, cortar. Vamos a sacarlo atrás del todo, vamos a darle aquí en pegar, vamos a darle en confirmar. Mira, ahí tal cual, ok, mira, ya simple y sencillo. Vamos a darle clic aquí a alguno de ellos, vamos a darle en Apple Like, mira, ahí tal cual, ok. Vamos a darle aquí en aplicar, pero antes vamos a darle clic aquí en la configuración de la barra de tareas, porque la vamos a trasladar básicamente hacia arriba, en la parte de arriba. Ok, ahí lo tenemos. Luego después vamos a darle clic aquí en bloquear la barra de tareas. Y ahora bien, ahora sí vamos a ubicarnos acá. Aplicamos lo que es este cambio para este. Vamos a darle clic aquí y mira, ya tal cual ahí lo tengo. Ya se ve sensacional, prácticamente ahí como si fuese lo que es la barra de macOS. Vamos a darle también, vamos a modificar un poco el tamaño. Vamos a la configuración de la barra, usar botones pequeños en la barra de tareas para que se vea más pequeño. Ahí básicamente al estilo macOS. Ahora bien, vamos ya porque aún no terminamos. Vamos a ubicarnos en el All News Explorer, vamos a extraer acá. Luego después, simple y sencillo, vamos a darle clic aquí. Ya tal cual aquí en lo que es el All News Explorer, aquí abierto otro, perdón. Básicamente vamos a tener seleccionado tal cual como lo tengo yo. Simple y sencillo, vamos a darle aquí en install, vamos a darle aquí en instalar, vamos a darle aquí en que sí, y luego después vamos a darle aquí en cerrar. Ahora bien, como he dicho, bueno, ya básicamente como has visto he podido modificar aquí, de hecho, básicamente ya esto es a tu preferencia, las propiedades de lo que es el taskbar. En la parte de la apariencia puedes darle tú un poco más el degradado, un poco más oscuro, más claro, yo que sé, esto prácticamente es a tu propio gusto. Y ya, básicamente ya para rematar, ahora sí vámonos directamente con lo que serían los cursores, el pack de cursores. Ahora bien, vamos a darle directamente acá, macOS Big Sur. Vamos a darle aquí sí a todo. Bien, tenemos aquí, vamos a darle aquí en instalar. Vamos a darle ahí, se instaló correctamente, ok. Vamos a ubicar aquí la parte de cursores, cambiar la configuración del cursor. Aquí vamos a darle clic acá. Vamos a modificar un poco y el tamaño, puedes jugar directamente con esto. Esto a tu preferencia, cambiar la configuración adicional del cursor. Vamos al ajuste y tamaño del cursor. Opciones adicionales del mouse. Vamos a punteros y en la parte de aquí vamos a seleccionar lo que es macOS. Aquí tal cual, vamos a darle clic en aplicar. Clic en aplicar, sí, vamos a darle que aquí correctamente y mira, ya tal cual tengo lo que es el puntero de macOS Big Sur. Y bueno, ya finalmente podría seguir añadiendo aún más cosas, ya es tu preferencia. Hay aún más archivos de configuración, pero ya no quiero que se haga más largo. De hecho hay más suite en la parte de lo que es este archivo de modificación, pero ya hemos aplicado prácticamente todo. De hecho puedes cambiar los iconos de lo que es el DOT a tu preferencia. Ya esto es a tu estilo, obviamente puedes hacerte de cada uno de ellos, pero como he dicho, ya esto es básicamente a tu top, a darle directamente tu propio estilo, a tu propio gusto. Ya lo tendrías acá,
macOS tal cual con Windows 10. Y mira, de hecho también el explorador cómo ha cambiado todas las carpetas, todo ha cambiado. Aquí por ejemplo los botones, habíamos tenido el problema, pero lo solucionamos con un excelente aplicador de temas. Y bueno, hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Si te gustó, déjame saberlo con un like o dislike también, no importa, déjame saber tu comentario. Te voy a estar dejando todas las herramientas que os ocuparon en este video y los nuevos temas ya liberados por DeviantArt abajo en la descripción. Así de esta manera, Windows 10 a macOS Big Sur. Así es que finalmente hasta aquí me despido. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out.